Dios bendiga sus vidas. Dios añada más bendiciones a cada uno de ustedes según su necesidad y según su fidelidad, que Dios les ayude a seguir adelante. En este día vamos a meditar en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante, bajo el tema La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Señor mi Dios, te pido en esta mañana, mi Dios amado, la cobertura de tu Santo Espíritu. Te pido, Padre amado, que seas tú poniendo la palabra en mi boca. Solamente soy un instrumento de ella. Y te ruego que en esta mañana sean abiertos los oídos de cada uno de aquellos que escucharán este video, y que seas tú, Señor, preparando su corazón para que haya cabida tu palabra y pueda haber entendimiento sobre ella, para que podamos aprender a saber qué es lo que es ser libre en ti, Señor, qué es lo que es ser esclavo y no pertenecer a ti, mi Dios. Padre de la gloria, en este día te ruego, te suplico que nos ayudes a poder entender tu palabra. Danos conocimiento y sabiduría, porque queremos crecer en ti, queremos crecer en conocimiento, queremos aprender a vivir una vida digna ante tus ojos, y por eso te pedimos en este día que nos ayude, que perdones todas nuestras debilidades, que perdones todo aquello que no es agradable ni para ti ni para nosotros. Perdónanos, Padre, porque queremos aprender a ser libres, pero en ti. Queremos ser partícipes de ese discipulado que nos enseñan nuestros pastores en las congregaciones que tú nos has permitido estar, y que a través del conocimiento que tú derramas en ellos podamos nosotros crecer en conocimiento y sabiduría. En este día te pedimos que seas tú ayudándonos a tener discernimiento de tu palabra y poder atesorarla y ponerla en práctica. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias. En este día vamos a meditar, ¿verdad?, de esa verdad que es la única que nos puede hacer libre. Cuando nosotros hemos venido, no venimos de un lugar santo, venimos de un lugar pecaminoso, de un lugar en el cual todos hemos fallado ante los ojos de Dios, algunos descaradamente y otros pues por la misma naturaleza de que somos. Ya está ese problema de naturaleza en nuestra vida, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que aunque hayamos sido criados en un ambiente con principios cristianos, no quiere decir que no seamos pecadores. Somos pecadores. Y hay dos diferentes formas: pecadores arrepentidos y convertidos, y pecadores naturales. Pecador que todavía no ha conocido de Dios, y el pecador que ya conoció de Dios, que somos los arrepentidos y convertidos. Ahora bien, cuando Jesús les decía a los judíos, cuando Él les decía ahí en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis, si perseveráis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso se lo decía a los judíos, a aquellos que andaban con Él, aquellos que Él estaba formando para que fueran a formar a otros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando
nosotros no conocemos la verdad, no somos libres. Tenemos ataduras, tenemos un yugo en nuestra espalda. Entonces no podemos nosotros sentirnos libres porque estamos en delitos y pecados. Estamos llenos de todas las pecamentos. Estamos llenos de todas las perversiones, todas las cosas malas que no agradan al Señor. Y muchas personas quieren hacer lo bueno y no pueden porque hay un yugo, hay una atadura, hay cadenas en su vida que no lo dejan ser libre. Pero la palabra de Dios nos dice en esta mañana, que si nosotros permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente libres. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos, pero nosotros también tomamos esa palabra para nosotros porque es para nosotros. Por eso fue escrita. Esa palabra fue escrita y transmitida hasta el día de hoy. Si permanecemos en la palabra del Señor, conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Hay personas que no pueden ser libres. El Señor quiere que seamos libres, pero hay personas que están atadas a un vicio, como es el de la droga, como es el alcohol, como es el tabaquismo, otros que no pueden vivir si no andan de mujer en mujer o de hombre en hombre. Esto es ser esclavo del pecado. Cuando usted no puede dejar un mal hábito, una mala costumbre, un vicio, eso es ser esclavo del pecado. ¿Quieres ser libre tú de ese tipo de pecado que te hace ser un esclavo de él? Permaneces en la palabra del Señor. Sé que este video pasará por manos de personas que han andado en los caminos del Señor y bajo han estado cometiendo el pecado porque son esclavos de él. ¿Quieres ser libre en esta mañana de toda atadura, de todo yugo de esclavitud, todo eso que te ata a las cosas de este mundo? Permanece en la palabra. Tómate fuerte de la palabra y dale cabida en tu corazón para que esa palabra pueda germinar en ti y pueda dar fruto de arrepentimiento. Los judíos le dijeron al Señor Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el Hijo nos liberta, el Hijo de Jesucristo, cuando nosotros hemos conocido a ese personaje tan importante en la trayectoria de la historia, de la genealogía del Señor Jesús, hemos visto que en Él sí podemos conocer la verdadera libertad. Vivimos confiadamente cuando leemos la palabra o le escuchamos en labios de sus predicadores. Vivimos confiadamente y nos hacemos duro de esa palabra y le damos lugar en nuestro corazón para que pueda haber una libertad de espíritu en nosotros y no haya esclavitud de pasado, no haya pecado que nos tenga atados, ni venimos arrastrando cadenas del pasado, ni venimos con ese yugo que nos hace estar solo encorvados porque no podemos levantar nuestra frente, no podemos levantar nuestros ojos a los cielos porque somos esclavos del pecado. Pero ya en el Señor ya no hay eso. El esclavo está en una congregación y luego se va porque el pecado lo trajo. Nunca lo dejó no estar libre, nunca pudo sentirse libre porque no estaba permaneciendo en la palabra, sino que quizás estaba oyendo que estaban predicando y él estaba pensando, al salir de aquí voy para tal lugar. No se quiso separar del pecado
permitió ser un esclavo de él, mas el Hijo queda para siempre. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Ahí había un pecado en ellos, aquellos que le perseguían para matarlo, porque ellos procuraban matar al Señor Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Les estaba diciendo, porque entre todas aquellas multitudes que habían allí, habían personas que andaban detrás de él, no por escuchar su palabra, quizás la escuchaban, pero no la tomaban, no le daban cabida en su corazón, sino que era para juzgarle. Y yo hablo lo que he visto cerca de él, el Padre, y vosotros hacéis lo que sabéis acerca de vuestro Padre. Cada quien hablaba de quien ellos conocían, pero Jesús hablaba con seguridad, con certeza, porque él hablaba de su Padre, el que estaba en los cielos. Fíjese que nosotros debemos de aprender a atesorar la palabra del Señor para ser libres. Solo ella nos da libertad, solo en ella podemos vivir confiadamente y podemos disfrutar de esa libertad que Él da. El que cree y confía en el Señor, no hay nada que lo atemorice. En el libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y se echa en el fuego. ¿Puede darse cuenta usted la situación de una persona que no persevera en la palabra del Señor, que menosprecia la palabra y va en pos del pecado? Y quiere ser libre, dice, pero libre para hacer el mal. Mire cómo dice en el 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Está hablando simbólicamente de un árbol, pero ese árbol eres tú y yo. Si no damos frutos de arrepentimiento, seguimos atados al pecado, somos esclavos de él, el hacha ya está lista para cortarnos y seríamos lanzados al lago de fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y les respondió, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones que si acaso Juan sería del Cristo. Este mensaje está dado por Juan el Bautista, estaba en medio de ellos y él estaba hablando de todo lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones y decían, ¿verdad?, si acaso Juan sería el Cristo. Y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Fíjese que Juan el Bautista preparó el camino cuando el Señor estaba siendo anunciado a través de su boca. Y mire, hermanos, la palabra nos exhorta. Ya no seamos esclavos del pecado. Hagamos las cosas bien, que es lo que a nosotros nos conviene. Aquí en San Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y le vuelve a decir en el 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego.
y yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estas palabras las dijo Juan el Bautista a todos aquellos que seguían para escuchar la palabra. Pero mire qué tremendo en el versículo 7, de generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista tenía una forma muy especial de presentar el Evangelio de Cristo. Tenía una forma muy especial. Él no andaba con rodeos, él hablaba abiertamente y con libertad, porque él sí conocía la libertad en Dios. Él no tenía miedo de que al hablar él con la verdad lo iban a matar, aunque él siempre murió, pero él siempre se mantuvo en esa línea, en esa posición de defender a aquel que vendría después de él. Dijo que él no era digno ni siquiera de desatar la correa de la sandalia, que era del Jesús que estaban esperando. Amados hermanos, amigos, yo les digo en este día, ¿te sientes que eres un esclavo del pecado, que no puedes dejar los vicios y las malas costumbres? Tú te embriagas con vino, con bebidas alcohólicas, y tú quieres dejarlo, o te refugias en las bebidas alcohólicas porque quieres ser libre de pensamientos que te perturban la paz. Busca del Señor, persevera en su palabra, enciérrate en tu cuarto, órale al Señor y pídele que te ayude, que te fortalezca y que te ayude a salir libre de ese vicio. Tú que te encierras a fumar droga para poder relajar tus nervios y tus pensamientos puedan ser olvidados, tú siempre seguirás siendo un esclavo del pecado, y el pecado que tú estás cometiendo son tus costumbres de refugiarte en el vicio del tabaquismo, en el vicio de las drogas, en el vicio de las bebidas alcohólicas, embriagantes. ¿Quieres ser libre? Acércate a Cristo. ¿Quieres ser libre? Órale en oración, platica con Él. Recuerda que la oración es una plática con nuestro Dios, solo ustedes dos, solo tú y yo, dice una alabanza. Hay que buscar del Señor, pedirle auxilio a Él, no refugiarnos en los vicios, en las malas costumbres. Hay personas que se van a relajar frente a un tele y están angustiados, y según ellos, viendo una película, viendo un programa que le satisface sus ojos. Va a ser libre de aquello que lo está atormentando día y noche, que es el pecado que vive en él o en ella. Aquellos que no pueden vivir si no andan con uno y con otro, eso es un pecado de la carne. No vivas más en la carne. Hermano, tú que ya conoces la palabra, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mejor merece que no hubieras conocido la palabra, porque va a tener doble condenación. Los que ya conocemos la palabra y andamos cometiendo los errores que el pecado nos hace ser esclavos de él, horrenda cosa será en aquel gran día, cuando seremos cortados y lanzados al lago de fuego. Busquemos del Señor, afirmémonos en su palabra, perseveremos en su palabra, porque ella es la que nos dará vida, ella es la que nos dará libertad, ella es la que nos va a confortar, a fortalecer, porque solo en la palabra del Señor podemos nosotros ser libres. Perseveremos en la palabra, como se lo dijo Jesús, como se lo dijo Juan el Bautista. No nos maravillemos de las maravillas y señales de otras personas. Hagamos nosotros lo mejor que podamos hacer para la honra y la gloria de nuestro Dios. En este día yo les ruego, ¿verdad?, que tratemos de perseverar en la palabra, que tratemos de hacer las cosas bien y busquemos la libertad en Cristo Jesús. Busquemos a ser libres. Recuerde que Jesús es la vid verdadera. En Él, si permanecemos en Él y en la palabra de Él, pediremos lo que querramos y os será hecho. Y en esa forma es glorificado nuestro Padre. Él se glorifica en nuestra vida, pero Él se glorifica cuando llevamos mucho fruto. Y
y así podemos ser parte de sus discípulos. Tenemos que aprender a amar a nuestro Dios, tenemos que permanecer en el amor que Él nos ha dado, guardar sus mandamientos, permanecer en ellos, guardar esos mandamientos, permanecer siempre en ese divino amor que Él nos sugiere que tenemos que estar haciendo con estas cosas. Nosotros llenamos de gozo el corazón de Dios y somos felices y libres nosotros para no tener miedo a lo que vendrá. Y que nos amemos los unos a los otros, que ya no maltratemos a nadie. Hay muchas cosas que todavía nos hace ser esclavos del pecado, no solo los vicios de alcohol y todo eso, sino los vicios de andar levantando falso, andar de casa en casa, poniendo en mal a nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, traicionando a aquellos que confían en nosotros. Hay un montón de cosas que nos hace ser esclavos del pecado. Tienes esa mala costumbre de que no puedes guardar un secreto de alguien que te lo confió, un secreto que solamente querías a persona que tú le dieras un consejo, que le ayudara, y tú lo andas divulgando. Ese también es pecado. Andas tú parando las orejas ahí cuando las pláticas están cerca de ti y a ti te interesa saber de qué está hablando aquella persona y la plática no te concierne. Eso también es pecado. Estás tú haciendo extorsión a las personas, pidiéndole más allá, usas la usura en los precios de tu pulpería, de tu tienda, cobrando más allá del precio normal. Hay un descontrol en los precios de tu negocio, les has alterado los precios a aquellos pobres que con calamidades viven, con escasez sobreviven, y tú los estás extorsionando de esa manera. Eso es pecado. Tú que tienes una pulpería, llega alguien a comprarte y tú no le das la medida exacta, sino que le estás robando un par de onzas. Eso es pecado. Tú que envidias la mujer ajena, tú que envidias el marido ajeno, tú que envidias el carro, la casa de tu vecino, eso es pecado. Y podíamos mencionar muchas cosas más, pero es pecado blasfemar contra Dios. Es pecado blasfemar día a día cuando nos quejamos y le echamos la culpa a Dios de nuestros fracasos, cuando los fracasos nosotros fuimos los que decidimos vivir como queríamos. El Señor quiere que seamos libres, el Señor quiere que ya no seamos esclavos de nada, que aprendamos a vivir una vida santa, pura, sin arrugas, sin mancha, para que el día que el Señor nos llame a su presencia estemos listos y preparados para estar en el encuentro glorioso de Él y estar en aquellas bodas del Cordero donde no entrará nadie con un vestido de diferente color. Nuestras vestiduras serán blancas porque el Señor dice que no quiere a nadie allí con manchas ni arrugas. Esto significa que nuestras vestiduras espirituales deben de permanecer limpias, limpiándose cada día. ¿Con qué se limpia? Con la palabra y guardando la palabra, teniendo temor de cometer errores ante los ojos de Dios. Usted no tenga temor de que los hermanos lo miran, tenga temor de lo que Dios lo ve. Dios te ve, Dios te ve y Dios te ve. Donde quiera que estemos, los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros y hay un libro donde está siendo escrito todo lo que hacemos. Así que mucho ojo, tengamos mucho cuidado, mucha precaución de hacer todas las cosas bien. No nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. Caminemos en pos del Señor y mejor ser esclavo de nuestro Dios, serle fiel a Él, servirle a Él con todo el amor, con todo entusiasmo y no ser esclavo del pecado, porque esto te llevará a las tinieblas, te llevará al fuego eterno, te llevará al lago que arde noche y día y no consume. Que en este día esta palabra pueda prosperar y florecer en cada uno de nuestros corazones y que aprendamos a vivir una vida plena ante los ojos de Dios, conociendo la libertad del Señor en la palabra de Él, la palabra que nos exhorta y nos instruye, nos guía, nos dirige para poder hacer una vida agradable, ya no más para que si fíjese que si Juan el Bautista viniera a predicar a este tiempo que estamos nosotros, nos trataría como hipócritas, como generación de víboras, nos diría esas palabras que a aquellas personas les encantaba ir a escuchar porque sabían que los estaban confrontando con la palabra.
La palabra de hoy, hermanos, debe de ser una palabra que nos confronte, una palabra que nos haga reaccionar, que seamos zarandeados a través de la palabra para que entendamos que al Señor se agrada haciendo la voluntad de Él, haciendo todo lo bueno delante de sus ojos, sacrificándonos nosotros mismos a hacer lo bueno, porque es un sacrificio perdonar a los que nos maldicen, un sacrificio perdonar a los que nos ofenden, un sacrificio de despojarnos de algo para ayudarle a un necesitado, un sacrificio de ir a la iglesia porque nos queda lejos, un sacrificio de dedicar un par de horas en la iglesia. Todas esas cosas las hacemos por amor a Dios, tendremos nuestro galardón. Allá en la Biblia dice, allá en Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según hayan sido sus obras. ¿Qué tal? ¿Cómo han sido nuestras obras ante los ojos de Dios? Usted no diga, yo he hecho buenas obras, quien las va a decir es Él. Usted no diga, yo soy humilde, porque quien lo va a decir es Él. No somos nosotros. En Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según hayan sido sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El que es injusto, dice ahí en el versículo 11 del mismo Apocalipsis, sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Fíjese que esas palabras todavía no han sido selladas. Le dijo a Juan ahí en el 22:10 de Apocalipsis, le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y ahí le dice, al que es injusto, sea injusto. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque Él vendrá pronto. Y Él no le está diciendo a la gente que peque. Les está diciendo así porque ya no quieren cambiar, pues. No quieren cambiar. Son injustos. Son transgresores de la palabra. Son isleales. Son infieles. Son borrachos. Son todas las malas costumbres, las tienen y no quieren mejorar. Entonces el Señor los deja a su deriva y les dice, sigan haciendo lo que quieran hacer. Y al que anda haciendo las cosas buenas les dice, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. Entonces que esta palabra en este día puede ayudarnos a reflexionar, y si usted quiere seguir haciendo el mal, pues siga haciendo el mal, pero ya sabe que al final será el llorar y el crujir de dientes. Y usted que quiere hacer las cosas bien, pues trate de hacerlas mejor cada día, límpiese cada día, santifíquese en el Señor cada día, porque nos gozaremos en el día que el Señor nos llame a su presencia. Que el Señor añada bendiciones en sus vidas, el Señor nos ayude a ser perseverantes en su palabra y a ponerla en práctica. Recuerde que nadie se salva por obra, pero sí por obediencia y por amor. Si usted hace todas las cosas juntas, pues usted tendrá su galardón en aquel día, y según hayan sido sus obras, obras con fe y amor, son vistas por agrado de nuestro Dios. Que el Señor me los bendiga y añada multitud de bendiciones en su familia, en su casa, pero que las bendiciones no solamente sean económicas, ficticias, sino que sean en tu vida, que tu vida prospere cada día, espiritualmente como materialmente, pero sin olvidarse de nuestro Dios. Que en este día puedas darle cabida a la palabra y vivir en ella, permanecer en ella. Que Dios te bendiga. Extiende esta palabra, compártela con tus amigos, con gente que tú conoces, con tu familia. Cuando tú tienes buen testimonio, no tengas miedo de hablarle de Cristo a alguien, porque tú no tienes nada de que avergonzarte. Entonces comparte la palabra y no seas egoísta. Comparte la palabra para que la bendición no solamente sea tuya, sino que tú puedas crecer en bendición, bendiciendo a otros. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Amén.